Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es Noticia Chile. En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el presidente Boric presentó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la dictadura de Pinochet. Familiares y amigos de detenidos desaparecidos han considerado la medida insuficiente y tardía. ¿En qué consiste? ¿Por dónde comenzar esta búsqueda? Vamos a analizarlo. En Noticia Colombia, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, la justicia transicional condenó al más alto cargo dentro de las fuerzas militares por ejecuciones extrajudiciales. Se trata del general Mario Montoya, excomandante del ejército, por ser cabeza de un plan para asesinar a civiles inocentes y mostrar resultados contra la guerrilla cuando era comandante de la Brigada de Antioquia. Analizamos, por supuesto, sus implicaciones. En Noticia Guatemala, el Congreso de la Nación despojó este miércoles de su condición de partido a los legisladores del movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo. La Junta Directiva del órgano legislativo, integrada por diputados del partido del actual gobierno, del presidente Jan Matei, y de la excontrincante de Arévalo, Sandra Torres, tomaron la decisión. ¿Cuáles son sus implicaciones políticas? Vamos a analizarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, en el marco del Día Internacional de Víctimas de la Desaparición Forzada, el Gobierno Nacional anuncia un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas en la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a ver en qué consiste y cómo han sido las reacciones. Desde el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric, junto al ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció el Plan Nacional de Búsqueda de la Verdad y la Justicia, con el objetivo de hallar a detenidos desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, como Estado, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de los que nos han dicho que es posible para esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte y el destino final de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada. En el acto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos instó al gobierno a un compromiso real. Creemos firmemente que en este aniversario no puede ni debe sustentarse en acciones simbólicas ni conmemorativas solamente. Requiere un compromiso político claro que nos permita avanzar y dar garantías reales de que nunca más en nuestro país se vuelvan a cometer los atroces crímenes que cometió la dictadura cívico-militar. Mientras, la representante de la AFEP atribuyó la gestión a la participación de los familiares. Recordar que esto no ha sido fácil. Lo que hemos logrado, y sin arrogancia, ha sido gracias a los familiares, a las víctimas, junto a sus abogados de derechos humanos que nunca, del primer día, estuvieron y están con nosotros. El plan fue visado el 28 de julio por el Comité Interministerial de Ministros de Derechos Humanos. Su objetivo principal es conocer y reconstruir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, incluyendo su detención, secuestro y su destino, además de garantizar el acceso a la información y participación de los familiares y la sociedad con respecto a los procesos de búsqueda.
¿Qué más ha sucedido durante esta jornada? Vamos a Santiago con nuestra compañera de labores, Paola Dragni, porque al margen de todo lo que sucedía dentro del Palacio de la Moneda, a las afueras habían más hechos. Hola Paola, adelante, buenas noches. ¿Cómo estás, Tatiana? Buenas noches, así es. Bueno, ya lo escuchábamos en la nota, ¿cierto? Es un plan nacional de búsqueda que muchos sectores de la sociedad chilena dicen llega tarde, llega muchos años, décadas tarde, porque realmente nunca se hizo un plan de búsqueda para poder dar con el paradero de cientos de personas que nunca más regresaron a sus familias, a sus hogares. Sin embargo, a pocos días de cumplirse 50 años del golpe cívico-militar, lo cierto es que el ánimo, los ánimos en Chile están muy sensibles. Un grupo de familiares y de organizaciones sociales intentó marchar hacia el Palacio de la Moneda mientras adentro ocurría esto que veíamos en las imágenes y fueron reprimidos por carabineros realmente en un hecho que cuesta explicar porque eran muy pocas personas, además incluso habían familiares en silla de ruedas, carabineros no permitían que la gente llegara hasta el frontis del Palacio de la Moneda. Esto finalmente sí ocurrió, ahí pudieron hacer un pequeño acto, pudieron explicar por qué no están de acuerdo con este plan nacional de búsqueda, porque creen que lo que habría detrás de esto es simplemente dar una especie de punto final. Creen que es muy difícil que los militares y los uniformados, carabineros, la policía de investigaciones, si no lo hicieron antes, hoy día digan cuál es el destino final de estas personas. Tampoco hay grandes acuerdos en las cifras. Si bien en las comisiones anteriores, la Comisión de Verdad y Reconciliación, ¿verdad? El llamado informe errático o la mesa de diálogo, dio luces de cifras que, por ejemplo, cerca de 1.100 personas todavía no habrían aparecido. Hay otras agrupaciones que hablan de que son cifras mucho mayores, pero además hay que recordar que hace algunos meses aparecieron cajas con restos, con osamentas que estaban en el servicio médico legal y que no habían sido periciadas y que podrían corresponder a víctimas de la desaparición forzada. Así es que fue una jornada bastante sensible. Hoy, mientras dentro del Palacio de la Moneda veíamos este intento por este plan, afuera otro grupo daban cuenta de no tener confianza en este plan, porque sería entonces un punto final al cumplirse los 50 años del golpe de Estado que dio paso a la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Paola, esto sucede exactamente cuando faltan tan pocos días para conmemorar esta fatídica fecha histórica para el país. Están pasando una serie de situaciones. Diríamos que políticamente las está utilizando el gobierno para demostrar que sí quieren hacer frente a la memoria, a la verdad, a la justicia. ¿Cómo lo interpreta la gente en las calles? Mira, hemos tenido algunos problemas técnicos, así que voy a tomarme la libertad, Tatiana, de acomodar esto para que podamos tener una mejor comunicación. Es un tema altamente sensible. La verdad es que en la calle, si tú me preguntas, la gente que no está involucrada dentro de los temas de derechos humanos, y eso es probablemente lo más doloroso, no se siente que sea un tema país. Había muchísimas expectativas respecto a la conmemoración de estos 50 años, pero lo cierto es que en la calle la gente no participa masivamente. Por el contrario, estamos viendo focos de actividades, por ejemplo, los centros de tortura, que están haciendo sus propias convocatorias. Y por otro lado, lo que ocurrió ayer con uno de los asesinos de Víctor Jara, dan cuenta de que los uniformados que participaron en los crímenes de lesa humanidad prefieren suicidarse antes de dar cuenta del paradero o de los hechos, de cómo ocurrieron, ¿verdad? Algunos de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, no hay una gran expectativa respecto de que este plan pudiera dar nuevamente con el paradero de lo que se ha llamado el destino final. Cuando se hizo la mesa de diálogo en el año 2006-2007 con algunos militares, hubo familiares, entrevistábamos hace poco a una hija de un detenido desaparecido que se enteró al abrir el diario La Época que su padre había sido arrojado supuestamente desde un helicóptero hacia el mar, el cuerpo de su padre a la altura de San Antonio. Y con eso el caso se cerró. Entonces también hay temor, Tatiana, frente a la información que se pueda encontrar. Si los militares y los uniformados que participaron no quieren hablar, prefieren suicidarse. El caso del asesino Víctor Jara no es el primero y probablemente no va a ser el último. Pero por otro lado, ya a 50 años, ¿cuáles son los hallazgos? ¿Qué es lo que falta por buscar? ¿Dónde? Al menos este plan compromete, por ejemplo, bien lo decía la nota, ¿cierto?, la transparencia absoluta respecto de cómo se van a buscar, respecto de la información. Y el tercer objetivo no es menor, las garantías de no repetición.
Ya lo vimos en el estallido social del año 2019, Tatiana, violaciones a los derechos humanos que se volvieron a repetir. Por tanto, las garantías de no repetición son parte importante de este plan y hay que ver cómo la sociedad civil y las agrupaciones van a monitorear la realización de este plan y los compromisos del gobierno. Gracias, Pau, gracias por esta información y sin duda que en la última parte mejoró técnicamente la comunicación y así te escuchamos con más claridad. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. ¿Qué significa este anuncio que ha hecho el presidente Boric hoy? Lo conversamos con Lorenzo Morales, es abogado de la Defensoría Popular, nos acompaña desde Santiago de Chile. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por recibir la información y también por darme un espacio de opinión. A usted muchas gracias, abogado. ¿Cómo recibe este anuncio la Defensoría Popular allí en Chile? Sí, con expectativas porque por lo menos es un inicio, pero aterrizando las cosas tal como lo dijo la gente de la sociedad civil, las agrupaciones de familiares, esto es un inicio porque usted ve un plan, ve una declaración, pero ¿cuál es la metodología? ¿Cuál es el presupuesto que va a tener este plan? ¿Cuál es la disyuntiva que se le va a poner a las Fuerzas Armadas que fueron los ejecutores de esto? No hay nada de aquello. Entonces finalmente es una medida efectista. Los familiares han vivido 50 años con estas medidas efectistas. Es por eso que van a estar muy atentos de que esto finalmente se cumpla. El presidente Boric dice algo importante. Esto es una medida de Estado. Bueno, en buena hora, pues se demoró 50 años. Veamos cómo va esa medida efectista. Creemos que si por de pronto no hay una metodología y no hay un presupuesto, esto se va a quedar en letra muerta. Eso que usted dice es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de experiencias de búsqueda de personas desaparecidas en en países de América Latina que han vivido con sus propias características situaciones similares. Bien se sabe que se necesitan recursos públicos, se necesita experticia, se necesita mucho para que realmente avance. Se ha anunciado que esto va a ser así, se ha dicho cuánto dinero, por ejemplo, se va a establecer, todos los temas de laboratorios, de ADN, todo lo que esto significa. Claro, eso no está claro, por eso es la crítica a este plan. Eso no está claro si empezamos con reuniones sucesivas y finalmente con declaraciones, eso no va a servir. Lo que necesitan las familias es una metodología clara y que finalmente, y lo vuelvo a repetir, algo que dijo Amnistía Internacional, tiene que haber un compromiso claro de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen la información, ellos han tenido pactos de silencio, ellos han dado portazos a la justicia una y otra vez y se siguen defendiendo claramente, tienen un sistema de abogados, tienen un sistema de defensa y ojo, que la Convención Constituyente actual, que tuvo harta votación la derecha, quiere la impunidad de algunos casos. Estamos en una etapa donde la sociedad civil va a tener un rol relevante. Yo creo que tal como estos 50 años, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos van a estar expectantes, los abogados que han ayudado y la sociedad civil van a estar expectantes y ellos van a dar el influjo final. Yo creo que el presidente Boric tiene buenas intenciones, pero nos hemos quedado en varias buenas intenciones durante este periodo de tiempo. No es bueno que en estos 50 años, que son bastante dolorosos para la sociedad chilena, en donde no se ha avanzado más democracia, se hagan cuestiones declarativas y finalmente se quede en un papel y letra muerta. Por supuesto, además sería más dolor sumado al ya que existe y que han cargado durante todas estas décadas las familias de detenidos desaparecidos. Quiero preguntarle ahora de cifras, porque bien decía nuestra corresponsal Paola desde Santiago, no hay una cifra exacta que dé cuenta de lo que significó la desaparición forzada, el secuestro, todo lo que esto conllevó para tener información. Así que, ¿cuántos aproximadamente se estarían buscando desaparecidos forzados en el país? De acuerdo a la información del informe RETI, otras investigaciones paralelas que se han hecho, los juzgados de justicia, las investigaciones periodísticas, serían 1.469 personas. En ese contexto, solamente se habrían esclarecido 375. Ahora, tenga en cuenta algo,
de acuerdo a este plan, han aparecido también desapariciones forzadas de personas desaparecidas en democracia, que han sido bastante polémicos. Entre ellos personas de la etnia mapuche. El plan tiene que abarcar todo. Los 50 años es una extensión del régimen pinochetista y que finalmente se ha aclamado por más democracia. Creemos que, y lo vuelvo a reiterar, para que no parezca tan pesimista la información, es un inicio. Esperamos que este inicio tenga un fin que finalmente haya más democracia y se sepa cuáles han sido los destinos de nuestros familiares y de nuestros amigos, nuestros vecinos, que finalmente, tal como se ha visto en los materiales que ahora son de circulación pública, querían más democracia y un Chile más justo. Usted cuando hace referencia al pesimismo es lo que hemos observado también durante esta jornada dentro y fuera de la moneda, de grupos de familiares, de amigos de las víctimas de desaparición forzada, y han dicho que esto es insuficiente y que llega tarde, pero siempre de alguna manera se plantea la necesidad de avanzar en términos de verdad, justicia y garantías de no repetición, así que por ahí va la esperanza. ¿A qué se refiere usted cuando hace referencia al pueblo mapuche? ¿Qué es lo que ha sucedido ya en democracia con la desaparición forzada vinculada con la población mapuche, abogado? La Universidad Diego Portales estableció que hubo una desaparición forzada en el área de Malleco de una persona con nombre y apellido, en donde no se han encontrado los restos. Y fue parte de la violencia política que hay en la zona. Violencia política atribuible a agentes del Estado. El caso es bien emblemático, es muy conocido, de hecho circula en las redes sociales de que ese sería uno de los casos y el otro sería uno de los casos del norte de Chile. Si hay un plan de detenidos desaparecidos, tengan en cuenta algo, esto no son ejecuciones políticas, la desaparición forzada es propia del Cono Sur, es una forma de desaparecer no solamente a los enemigos políticos, sino que a sus familiares y a las personas que levantan esa bandera de lucha. En este caso para el pueblo mapuche, en esa zona del Bajo Malleco fue importante y ha sido un dolor que finalmente no ha tenido esclarecimiento. ¿Y en qué gobierno sucedió eso? ¿Recuerda usted, abogado? Ese fue en el gobierno de Ricardo Lagos y finalmente no se han encontrado restos de gobierno, recordemos, de la llamada concertación. Es el caso de José Buenante. Llamada a la concertación. Así que hay una responsabilidad, usted bien lo decía, bueno, lo vemos durante 50 años ahora como Estado, pero siempre los riesgos están latentes con respecto a lo que pueda suceder en diciembre cuando se vote sí o no, si se rechaza o se aprueba la nueva Constitución. Claro, porque tiene que ver con una cuestión cultural. Por eso Amnistía Internacional ha dicho que si no hay la incorporación para este esclarecimiento de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, esto va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque hay un negacionismo. ¿Por qué? Porque hay una cultura que se transmitió de la muerte. Porque finalmente hay una cultura de defensa nacional en donde hay enemigos políticos en el propio pueblo. Esa cultura y ese chip se tendría que dar y sería complementario al Plan Nacional de Derechos Humanos. Pues es que sería muchísimo, además el cambio, abogado, a esto que usted suma desde las fuerzas militares, el cambio de doctrina militar, y la verdad es que sigue igual. Miren, hoy de nuevo hubo un intento de represión a los familiares de los desaparecidos detenidos que querían llegar a La Moneda, así que hay una estructura, una doctrina que se mantiene. Exactamente, y si el presidente habló y finalmente las fuerzas de orden tienen otra situación y reprimen a los familiares detenidos desaparecidos, ¿quién avala esto? Si el presidente dice que es una cuestión de Estado, ¿quién avala la represión pacífica de los familiares detenidos desaparecidos? Entonces hay una cuestión cultural, hay una cuestión de Estado que se tiene que modificar. Vamos a ver que si este inicio tenga un buen final. Hay desazón, no hay buena esperanza, pero finalmente la esperanza está en que la sociedad civil y las agrupaciones si han luchado 50 años y van a luchar, no sé, yo creo que el doble para que se establezca la verdad, la justicia y también los paraderos de los detenidos desaparecidos. ¿Qué hacer con el
pacto de silencio de los militares. Usted ya lo decía, pero es algo fundamental. Pasa en Chile, pasó en Argentina, pasa en Uruguay, pasa en Brasil. Es decir, es una constante en todos estos países. ¿Qué hacer con esos pactos de silencio? ¿Cómo buscar información desde otras vías para que realmente se pueda llegar a ese punto? ¿Por dónde comenzar y cómo avanzar? Tiene que haber una cuestión legislativa, realmente un compromiso del Poder Judicial. Tenga en cuenta que el Poder Judicial en los primeros años de la dictadura tuvo un compromiso con la dictadura. De hecho, la banda presidencial se lo entrega el presidente de la Corte Suprema de aquella época, Pinochet. Tiene que haber un cambio cultural también importante en el Poder Judicial. Yo creo que estamos a un tanto no cercanos de que ocurra la verdad y justicia, pero de todas maneras me siento orgulloso de que los familiares de detenidos desaparecidos saben de que esto no va a ser fácil. Por eso se comenzaron a manifestar y mal que mal han pasado 50 años donde el Estado de Chile solamente ha hecho declaraciones. Y esperamos que esta sea la última y ojalá sea el inicio, solamente como esperanza y no como una cuestión concreta, porque tal como lo dije, no hay metodología ni presupuesto. Hay que ver esto cómo avanza desde ese sentido. Ahora, abogado, lo otro que usted ha dicho, el tema del negacionismo. A tan pocos días de que se conmemore esta fatídica fecha del inicio del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, se intenta desde la derecha, la extrema derecha, instalar una narrativa que es absurda porque el mundo sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Las realidades, así tengan interpretaciones, en muchas oportunidades son realidades, son hechos fácticos. Y lo que han dicho es que el golpe de Estado se da por culpa del presidente Salvador Allende. ¿Cómo cree usted esto que realmente sea asumido en un tema tan sensible por el pueblo chileno? Sí, en realidad en términos de la opinión pública estamos en una posición desventajosa. La propaganda que ha hecho los medios de comunicación oficiales han sido bastante fuerte en contra del gobierno de Salvador Allende. Como que se perdió una memoria histórica importante, pero yo creo que van a haber algunos movimientos para que se instruyan las nuevas generaciones, para que ellos finalmente vean en el arte o en las manifestaciones que van a haber próximamente de que cuál es la verdad, cuál es la posición de Salvador Allende admirado en todo el mundo, y que finalmente esto es necesario para un país sano, para un país que quiere desarrollarse y para un país que siempre ha querido ser del segundo mundo, del primer mundo. Si no damos este paso, vamos a seguir siendo la eterna provincia en donde se violan los derechos humanos y en que nunca se avanzó, y finalmente estamos en una puerta giratoria en donde finalmente los militares dicen que van a aportar, los políticos dicen que van a aportar, pero finalmente no hay soluciones concretas. Muchísimas gracias, abogado. Con esa reflexión lo despido. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, la justicia transicional condena al más alto cargo dentro de las fuerzas militares por ejecuciones extrajudiciales. Se trata del general Mario Montoya, excomandante del Ejército, por ser cabeza de un plan para asesinar a civiles inocentes para mostrar resultados contra la guerrilla cuando era comandante de la Brigada de Antioquia, departamento ubicado al noroccidente del país. Les contamos y lo analizamos al volver en El Noticia. Dos grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, disfruta de las melodías de la pianista venezolana Clara Rodríguez, quien a través de la música da a conocer la identidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Conoce a Xu Beihong, un pionero de las bellas artes modernas en China, que ha ampliado las fronteras de la técnica pictórica al representar la elegancia equina. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado,
solo por Telesur. En Noticia Colombia, uno de los militares de más alto rango investigado por ejecuciones extrajudiciales fue imputado este miércoles por la Justicia Transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz, por 130 muertos presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Se trataba de colombianos inocentes. Vamos a ver de qué se trata. La Jurisdicción Especial para la Paz imputó al excomandante del Ejército, Mario Montoya, a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La decisión adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad contra el excomandante del Ejército Nacional se da por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas cuando el oficial fue comandante de la 4ª Brigada con sede en Medellín entre el 2002 y el 2003. Varios militares que han comparecido ante la JEP señalaron a Montoya de ordenar las muertes de civiles inocentes para mostrar resultados contra la insurgencia. De acuerdo con varios comparecientes, la orden de reportarse en términos de, abro comillas, litros de sangre, fue creada, emitida e inculcada por el general Mario Montoya Uribe cuando él era comandante de la 4ª Brigada. Para la época, el presidente era Álvaro Uribe Vélez, quien pocos años después designó a Montoya comandante del Ejército Nacional. Ahora la Justicia Transicional investiga las 6.400 ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos, cometidas por el ejército colombiano entre 2002 y 2008. Otros 8 militares de la misma brigada que dirigía Montoya fueron imputados por estos crímenes. La justicia cojea pero llega. Así reciben las víctimas esta imputación que finalmente llega a la punta de la pirámide. Pero ya que se llegue a un actor intelectual, eso es un paso gigantesco en términos de justicia, especialmente para esas familias que perdieron a sus familiares y que fueron reportados como dados de baja en combate, especialmente las madres de Soacha, los campesinos, 86 campesinos que fueron asesinados en la región del Catatumbo y fueron presentados como falsos positivos. Es indispensable que se reconozca que no fueron hechos aislados, sino una criminal y sistemática práctica del ejército. Estamos esperando que se reconozca la verdad, que haya justicia y haya reparación. Los falsos positivos no pueden ser un tema de exculpación por parte principalmente del general Montoya, comprometiendo a los soldados por la falta de formación escolar o por la falta de entendimiento. Sabemos que se realizaron durante el tiempo donde él estuvo de mando y fue una política en ese momento y tienen que ser reconocidas. Los imputados deberán aceptar o rechazar las acusaciones en las próximas semanas. Si confiesan y reparan a sus víctimas, pueden evitar la pena de prisión. De lo contrario, se enfrentan a hasta 20 años de cárcel. La mayoría de las veces que Montoya ha comparecido ante la JEP, ha guardado silencio y negado su responsabilidad en los falsos positivos. Por años pudo eludir a la justicia militar y a la ordinaria, pero esta vez la paz se impuso. Vamos a analizar las implicaciones de esta decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, la Justicia Transicional. Para ello nos acompaña Alexander Castro, miembro del colectivo de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, Tejiendo Memorias, nos acompaña desde Medellín, en Colombia. Alexander, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches para ustedes y para todos los clientes. Muchísimas gracias. ¿Qué significa para
ustedes como esta organización de familiares Tejiendo Memoria, esta decisión que toma la Jurisdicción Especial para la Paz, teniendo en cuenta un punto, Alexander, y es que estamos hablando de un caso particular cuando quien fuera comandante del ejército en Colombia, el general Mario Montoya, era el comandante de la brigada en Medellín. A ver, para nosotros las víctimas es un paso importante. Es un paso importante, un precedente que se da de que se llame a este general, se le impute por 130 casos de ejecuciones extrajudiciales. Pero también esperamos que no se olviden de la Operación Orión en la Comuna 13 en el año 2002, donde también Mario Montoya hacía parte de la 4ª Brigada como comandante. Hoy las madres, hermanas, esposas de esas personas asesinadas y desaparecidas en esa operación también claman justicia. Para nosotros es un primer paso, pero todavía falta, por ejemplo, que le imputen cuando era comandante de la 1ª División, cuando era comandante del Comando Conjunto Caribe y cuando fue comandante del Ejército Nacional de Colombia. Alexander, ¿cómo se llega a esta cifra en este primer caso de los macrocasos que trabaja la justicia transicional en Colombia de 130 víctimas, 130 colombianos y colombianas inocentes que fueron primero secuestradas, llevadas a lugares lejanos, asesinadas, vestidas con las prendas del uso identificativo de las distintas guerrillas de Colombia para hacerlas pasar como insurgentes caídos en combate? Pues eso se llega a raíz de las denuncias de las víctimas. Las víctimas denunciamos y esas cifras se van dando, se van sumando. No sé si tengan el conocimiento de que acá el departamento de Antioquia es el primero en esos casos, en ejecuciones extrajudiciales, con más del 25%. Y en desapariciones forzadas también somos el número 1, el deshonroso primer lugar en esos crímenes. Y se llega a eso porque el BAJES, el Batallón de Artillería Jorge Eduardo Sánchez, que operaba para el oriente antioqueño, llevó a cabo muchas ejecuciones. El oriente antioqueño, en el departamento de Antioquia, se lleva el deshonroso primer lugar con más de 500 ejecuciones extrajudiciales de todas las contabilizadas en el país. Y eso tendría una directa relación con el general Mario Montoya, entonces, como la cabeza de un plan sistemático de asesinar a inocentes civiles. Sí, porque los subalternos lo han dicho en las audiencias, ha quedado demostrado de que el general Mario Montoya exigía litros de sangre, no le servían capturas, no le servían heridos. Y hay un caso particular donde hubieron 5 personas asesinadas y el subalterno le dice que esas personas no son guerrilleros y él le insiste en que no se pueden hacer pasar como autodefensa, sino que tienen que ser presentadas como guerrilleros de la FARC. O sea que el señor, no sé cuál era sus ganas de que todas las personas asesinadas fueran presentadas como insurgentes. No les servían ni que las presentaran como autodefensas de Colombia. Pues porque bien recordemos, Alexander, que en ese momento el entonces presidente Álvaro Uribe tenía esta lucha frontal contra las llamadas narcoguerrillas y necesitaban entonces presentar resultados y esto fue una expresión. De hecho, en la decisión que toma la Jurisdicción Especial para la Paz, se le condena por crímenes de guerra y de lesa humanidad, así que esto no prescribirá nunca. Así el general Mario Montoya, el excomandante del ejército, mantenga este pacto de silencio. ¿Qué hacer para encontrar esa verdad ante este pacto de silencio? Pues es que nosotros tenemos el pleno conocimiento de que la política de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez fue el que llevó a que esto se llevara a cabo.
a que estas ejecuciones contra el pueblo, contra los más pobres, contra los más débiles, fuera una dura realidad. Y sus ministros de defensa, como lo fueron Marta Lucía Ramírez, que tuvo que ver en la operación Orión acá en la ciudad de Medellín, en la Comuna 13, el entonces ministro de defensa de la época, Juan Manuel Santos, que así haya llorado cuando se dirigió a la Comisión de la Verdad, él tiene mucho que ver en las ejecuciones extrajudiciales. Y Álvaro Uribe Vélez, que siempre lo ha negado, que siempre se ha limpiado, pero las víctimas sabemos que él es el directo responsable por su odio y su rencor contra los más débiles. Vamos a poner un tuit en pantalla que recuerda cómo el expresidente Uribe condecoró al general de quien estamos hablando, lo dice el congresista colombiano Wilson Arias. He aquí al que Álvaro Uribe considera un héroe de la patria, un soldado honesto al que tanto alaba y defiende. ¿Qué les regocija? El asesinato y desaparición de 130 personas inocentes para decir que estaban ganando la guerra. Nunca olvides quiénes han sido tus verdugos. Es el momento en que el expresidente Uribe condecora al entonces comandante del ejército, Mario Montoya, que también recibió varias condecoraciones después de los ataques y de las masacres cometidas en la Comuna 13 de Medellín. Todo esto debe ser parte de la memoria histórica. ¿Cómo lo manejan ustedes en Tejiendo Memorias, Alexander? No, esos son casos que nunca vamos a poder olvidar, porque se dio por todo el departamento de Antioquia, en el norte, en el oriente, en el suroccidente, en todas partes quedaron nuestros familiares. Yo tuve que perder 2 familiares, lastimosamente, y para mí y para mis compañeros, para los defensores de derechos humanos, eso es un camino tortuoso y duro, y que hoy se impute a un general, a un respetado general de la República, que solamente fue a la G a burlarse de las víctimas, a decir que los soldados eran ignorantes, que no sabían entender las órdenes que se les daban. Para nosotros es un primer paso, porque queremos que la justicia ordinaria también tome cartas en el asunto en algún momento y que la justicia penal internacional le caiga con todo el peso a los directos responsables. Sabemos que los expresidentes dados y que para las víctimas no puede haber justicia en ese caso, pero seguiremos luchando porque no solamente Mario Montoya pague, sino otros que eran los herederos. Donde él dejaba el cargo, llegaban otros que seguían con esa misma política de asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate. ¿Cómo perdió usted a sus familiares, Alexander? Eso fue acá en el departamento de Antioquia, en el norte antioqueño, municipio de Campamento, 23 de octubre del año 2006. Miembros del batallón de infantería número 10, Atanasio Girardot, ingresaron a la finca de mi tío John Freddy Navarro Martínez y después de revolcar todo, sacaron a mi tío y a mi hermano Humberto León Pulgarín Castro, de 24 años, y después de hacer disparos al aire y hacer como si fuera un combate, los llevaron hacia la carretera, donde los ejecutaron, los torturaron y después los presentaron como guerrilleros del ELN. Qué situación tan dolorosa, porque es la que hemos visto cuando dice la Jurisdicción Especial para la Paz que hasta ahora se habían identificado 6.400 casos. Son muchos más, Alexander. Historias similares como la que usted nos está contando. El asunto es cuándo tendrá Colombia el capítulo completo de verdad de esta situación tan dramática en que el Estado ha sido un Estado que aterroriza a la población colombiana. Pues yo te quiero decir que para las víctimas es algo que lo tenemos completamente claro, que el negacionismo de estos criminales nunca va a dar tregua, pero nuestra lucha no termina aquí en la G. Si se termina la G, seguiremos luchando mientras Dios nos dé vida, salud y fuerza, porque cada día más seguiremos buscando esa verdad y esa justicia que muchos llevan más de 30 años y todavía no la han podido encontrar. Algunos ya fallecieron sin saber la verdad.
sin conocer a los responsables. Pero nosotros seguimos ahí con la frente en alto y con todo el valor y el amor por esos seres que perdimos, buscando verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y los autores intelectuales, Alexander, porque bien nos decías, se ha presentado pruebas, se ha denunciado con nombre propio, por ejemplo, al expresidente Uribe, pero hasta allá no llega la justicia, y ni qué decir de la justicia penal militar. Sí, es lastimoso ese tema con los expresidentes, porque al menos Juan Manuel Santos lloró y reconoció que él se había dado cuenta muy tarde, aunque no le creamos, pero el negacionismo del señor Álvaro Uribe Vélez es demasiado cínico, y no solo con eso, señala a nuestros familiares que eran guerrilleros, que no estarían cogiendo café, pero ya el país sabe que él es el directo responsable con su política de seguridad democrática, y no solamente Álvaro Uribe Vélez, vamos hacia atrás, con el tema de Andrés Pastrana Arango, con el Plan Colombia también ejecutaron muchas personas, con el tema de Iván Duque, en el paro nacional, porque esos también son crímenes de Estado y ejecuciones extrajudiciales. Y las víctimas vamos a luchar para que en algún momento la Corte Penal Internacional tome cartas en esos asuntos y los condene por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Muchísimas gracias, Alexander, por ese testimonio, por su valentía. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guatemala, el Congreso de la Nación despojó este miércoles de su condición de partido a los legisladores del movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo. La Junta Directiva del órgano legislativo, integrada por diputados del partido de gobierno y de la excontrincante de Arévalo, Sandra Torres, tomaron la decisión. ¿Cuáles son las implicaciones políticas? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Vea en nuestra multiplataforma. Yo soy la primera mujer capricultora del estado Miranda. Te invitamos a conocer las historias de esfuerzo de los venezolanos que diariamente trabajan para recuperar el desarrollo económico y social de sus comunidades. Relatos que nos muestran una Venezuela en movimiento. En algunas redes me dicen que la reina del mestizaje. Jueves. Solo por Telesur. Desde el portal web europeo Dailymotion encuentras todo nuestro contenido en vivo, en español e inglés. Síguenos y mantente informado, porque Telesur siempre da más. En Noticia Guatemala, la Junta Directiva del Congreso Nacional desconoció al bloque legislativo del partido Semilla, mismo que ganó las elecciones presidenciales el pasado 25 de junio. El Congreso Nacional anunció este miércoles la suspensión provisional del movimiento Semilla en el Parlamento. Aseguran que fue una decisión del Tribunal Supremo Electoral tras acusaciones de la Fiscalía de haber falsificado firmas para su inscripción como partido político. El diputado y presidente electo del país, Bernardo Arévalo, rechazó la medida por considerarla ilegítima. La Junta Directiva que tomó la decisión está conformada por diputados del partido de gobierno actual y del Partido Unión por la Esperanza de la contrincante de Arévalo, Sandra Torres.
Suspende provisionalmente la inscripción de la personería jurídica del Comité para la Constitución del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla. Rechazamos totalmente esa suspensión por ilegal, ilegítima. Tenemos de hecho puesto un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral para un recurso de nulidad porque está absolutamente fuera del marco legal esa resolución y estamos nosotros seguros de que eso va a caer y que entonces esto de que están pretendiendo hacer un desconocimiento a la bancada cuando ya habiendo sido cancelados la UCN sigue sentada en la Junta Directiva y dirigiendo comisiones, uno se pregunta por qué el apresuramiento y la celeridad en el caso nuestro. Esto ocurre de cara a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para el periodo 2024-2025. En este contexto, la resolución declara a los 7 diputados del Partido Semilla como independientes. Esto implica que no podrán ocupar cargos en mesas directivas. Ante esto, miembros de otros partidos políticos que hacen vida en el Congreso manifestaron su indignación. En tanto, movimientos sociales afirmaron que se trata de otro intento del gobierno de Jan Matei por suspender la personería jurídica de Arévalo. Vamos a revisar reacciones de inmediato a través de lo que han dicho distintos diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa. Vamos con la primera, lo que dice Manuel Conde, diputado del Congreso de Guatemala. A ver si lo vemos. Dice el diputado Manuel Conde fue consultado sobre su postura por la situación del legislador Bernardo Arévalo, oficializado por el TSE como presidente electo. Seguimos. José David López, el momento en que Shirley Rivera le apaga el micrófono a la diputada Evelyn Moratalla, que felicitaba a Bernardo Arévalo por su elección como presidente de Guatemala. Escuchemos una partecita. Los 4 años de gobierno que por fortuna ya se van. Así que, presidente electo, la democracia ha triunfado. Celebro que vayamos a tener un... Avanzamos, hay más tweets. Dice ahora Mario Taracena, el Congreso le falta el respeto al presidente electo Bernardo Arévalo. Escuchemos. Entró al hemiciclo parlamentario el presidente electo de Guatemala, doctor Bernardo Arévalo. Yo lo felicito, le deseo lo mejor y no puedo aceptar que el Congreso se quede indiferente. Diputados, este tipo de actitudes son las que reflejaron el 60 contra 40, el rechazo a la clase política. Fuimos rechazados todos los políticos por actitudes como la que están haciendo aquí. ¿Cómo va a ser que ni siquiera se acercan a darle la mano al amigo, al compañero por 3 años y medio? Ahí está lo que ha dicho en ese acalorado debate Mario Taracena, diputado del Congreso de Guatemala. Hay más reacciones. Asier Vera, el diputado de Semilla en el Congreso de Guatemala, Román Wilfredo Castellanos, pide la renuncia del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, Rafael Curuchinche, quien está operando para atacar sistemáticamente a la voluntad del pueblo de Guatemala, es lo que denuncia. Y una reacción más. Samuel Pérez Álvarez, presentamos con la bancada Semilla moción para exigir la renuncia de Curuchinche, el fiscal del que hablaba anteriormente este otro diputado. Los mismos de siempre se asustaron y rompieron quórum. Allí parte de las reacciones al interior del Congreso. Santiago Botón nos amplía más información desde Guatemala. Hola Santiago, adelante, muy buenas noches con más reacciones. Hola Tatiana, muy buenas noches, muchas gracias por este pase. Pues mucho de qué hablar en este espacio. Hace algunos minutos los diputados de la bancada Semilla denunciaron que ahora ya hay más claridad y se suman 4 dependencias del Estado en este complot en contra del movimiento Semilla. En este caso se refirieron al Ministerio Público, al organismo judicial, al registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y esta última, la Junta Directiva del Congreso de la República, que hoy, cuando retomó labores después de unas largas vacaciones, realizaron
una acción que ha generado pues muchas críticas. En este caso, desconoció o disolvió la bancada del Movimiento Semilla. Cuando hablamos de bancada, en las elecciones de hace 4 años participaron al menos 19 partidos políticos y cada uno de los partidos pues tiene su propio grupo de legisladores que hacen pesos y contrapesos en el Congreso de la República. En este caso, el Movimiento Semilla pues tiene a 7 diputados que ahora la Junta Directiva del Legislativo los ha declarado diputados independientes. Esto quiere decir que ya no podrían conformar las mesas de trabajo y tampoco podrían ser electos para la nueva Junta Directiva que se haría aproximadamente en el mes de octubre para ser juramentados el 14 de enero después de, o antes, mejor dicho, de la juramentación del nuevo presidente de la República de Guatemala. Bernardo Arévalo, el nuevo presidente electo y también diputado, se presentó hoy al Congreso de la República de Guatemala a tomar sus labores. La Junta Directiva no expresó ninguna felicitación oficial, como suele ocurrir en estos casos, lo que generó la crítica de algunos diputados. Algunos de ellos de Mario Taracena, lo escuchábamos en el anterior tuit que ustedes reproducieron en pantalla. Gracias, compañero, por entregarnos más detalles de este momento tan complejo para el país. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. ¿Esto qué significa en términos políticos, en términos de la gobernabilidad del presidente que debe asumir labores, funciones el próximo 14 de enero? Le preguntamos a Maynor Berganza, analista político y abogado, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Maynor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi acostumbrado saludo también a tu persona, Tatiana, y a la gran audiencia por todo el mundo de Telesur. Aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias. ¿Qué significa que deje de reconocerse a la bancada del Movimiento Semilla como este partido político y ahora pasan a ser independientes? Y esto, por supuesto, de cara a la próxima legislatura. Bueno, mira, quizás vale la pena que la audiencia sepa que en los procesos penales, cuando se está investigando un delito, los jueces pueden recibir solicitudes de las partes interesadas para que se dicten medidas precautorias, medidas cautelares, que sirven para detener que el delito continúe causando daños. En este caso, el Ministerio Público ha pedido que cautelarmente, provisionalmente, preventivamente, se cancele la inscripción tanto de lo que fue el comité por formación de partido como ya el partido inscrito, porque el Ministerio Público cree tener algunos elementos que pueden demostrar que se falsificaron algunas firmas o que algunos datos no eran correspondientes. Vale decir que en cualquier parte del mundo las inscripciones registrales se someten a determinados requisitos y bueno, se pedían, supongamos 100,000 firmas, pues se presentaron 200,000 por parte del partido en constitución para que si se restaban algunas, pues quedaran suficientes para ser inscritos. Estoy diciendo eso porque es conveniente que la audiencia sepa que el partido fue inscrito en forma debida. Es más, también para que la audiencia lo sepa, participaron en la elección de 2019 y los actuales diputados, esos que estamos mencionando ahora que sufren estas consecuencias, fueron electos allá hace 4 años, en 2019, cuando no hubo ninguna investigación del parte del Ministerio Público para que generara estos efectos. Entonces, lo que quiero aclarar es que esta suspensión es provisional. El Partido Semilla ya planteó un recurso de nulidad para que el Tribunal Supremo Electoral revise la resolución de su director del registro de ciudadanos y la puede cancelar, la puede revocar, lo cual querría decir que este show, este acto adelantado que llevan a cabo los diputados oficiales en la legislatura actual,
pues a lo mejor dura un breve tiempo porque el Tribunal Supremo Electoral podría declarar con lugar ese recurso de nulidad planteado por el partido Semilla y ordenarle al Congreso de la República. ¿Sí? Sí, en todo caso, fíjate que es realmente muy diciente todos estos entresijos políticos para llenar de titulares los medios de comunicación en contra del movimiento Semilla. Bueno, y es que es el movimiento, el partido del presidente electo de una nación, de Bernardo Arévalo, así que realmente Totalmente muy diciente. De acuerdo contigo. Sí, y sí. Con dos ingredientes, y es que los miembros de la Junta Directiva del Congreso que toman esta decisión son del partido de gobierno y de UNE, que es de la ex contendora de Bernardo Arévalo. Así que políticamente, pues es que es imposible no pensar en suspicacias políticas. No, por supuesto, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, solo me permití hacer esta aclaración porque definitivamente están llegando a extremos. Se han levantado opiniones adversas en toda la ciudadanía porque están queriendo minimizar con estos actos el gran respaldo popular de 2.4 millones de personas que ya votaron por el candidato electo que ha sido reconocido oficialmente por la más alta autoridad, que es el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, todas estas acciones no solo están cubiertas por ese manto de impunidad, sino que hablan de estertores, de acciones de un cadáver que está terminando, porque el pacto de corruptos está terminando. Y es entonces este tipo de acciones que son como espectaculares, porque por supuesto van a evitar que los diputados del partido Semilla puedan tener actividad dentro de la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República, que es una instancia muy importante que decide la agenda del Congreso. También las comisiones de trabajo, como la de Derechos Humanos, que es de primera mano, tampoco el partido Semilla va a poder estar presente como tal en esa comisión porque se asignan los espacios a partir de la existencia de una bancada. El pueblo está rechazando esto. Se han hecho llamados por algunos participantes, algunos políticos, para que el pueblo siga en las calles. El pueblo está exigiendo que este tipo de acciones que son pues increíbles, ridículas, sin fundamento, Tatiana, porque mira, en cualquier parte del mundo democrático, el derecho de defensa es inviolable. Hoy el diputado Samuel Pérez decía en su conferencia de prensa que la Junta Directiva del Congreso de la República no le corrió audiencia al partido para darles el derecho a defenderse. Sin darles la oportunidad de defenderse, proceden a desmantelar la bancada del partido, pretendiendo que con eso pues sufran un desgaste. Inmediatamente puedo decir también que esa junta directiva está cometiendo delitos, Tatiana, porque eso es un evidente abuso de poder. Pero lo que es peor, porque es un delito grave, es que implica resoluciones dictadas por la Junta Directiva del Congreso de la República que violan la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, que las denuncias y las acciones de amparo que van a plantear los diputados del Partido Semilla tienen absoluto fundamento para ser llevadas adelante. Muchísimas gracias, Maynor, por ese análisis, por esa explicación. Buenas noches. Hasta luego, Tatiana. Hasta luego. Que todo salga Muchas bien en Venezuela. Muchas gracias. Adiós. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer. Hasta mañana.